Y para comenzar, en este segundo día de la SILP 2022, vamos a tener la presentación del informe realizado por la OEI y el Instituto Elcano, que ha buscado comprender los desafíos de desarrollo científico en español y portugués. El estudio fue realizado basado en consultas y entrevistas institucionales con representantes, investigadores y especialistas relacionados a la divulgación científica, desarrollo de repositorios científicos y editoras iberoamericanas. Para hablar más sobre la importancia de este informe, titulado El portugués y el español en la ciencia, apuntes para el conocimiento diverso y accesible, vamos a invitar a Ángel Vadillo del Real Instituto Elcano de España. Su participación es online, ella va a aparecer aquí en la tela, en el telón. Ángel, buenos días. ¿Ya nos está escuchando? Buenos días desde Salamanca. Con la palabra, Ángel. La invitación, muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Espero que, que el Congreso esté celebrándose con el éxito que percibimos ayer los que estábamos conectados y siguiendo el evento en línea. En mi caso, un pequeño problema de salud me ha impedido viajar a Brasilia. Me ha impedido muy tristemente viajar a Brasilia y acompañarles esta mañana. Así que, tristemente para mí, pues tendré que hacer esta presentación en línea, esta presentación en la que les vamos a compartir el resultado de estos casi 2 años de trabajo en los que hemos profundizado y tratado de explorar una cuestión fundamental que vamos a tratar de resumir aquí muy brevemente, y que es el papel de las lenguas portuguesa y española en la ciencia mundial contemporánea. Quizá por eso me he permitido, no sé si ya están viendo la presentación, espero que sí, me he permitido titular a esta presentación remedando un antiguo informe de UNESCO dirigido por el Premio Nobel de la Paz, Sean McBride, Una sola ciencia, múltiples voces, ¿no? Y en esta próxima media hora les explicaré un poco lo que van a encontrar en este documento, del que estamos profundamente orgullosos. Ha sido un esfuerzo enorme, pero también ha tenido un resultado pues muy valioso para todos nosotros, explicando y comprendiendo las dimensiones geopolíticas de la circulación mundial de la ciencia, y en particular de la ciencia producida y comunicada en español y en portugués. Déjenme que antes de empezar pues tenga unas palabras de agradecimiento. Gostaria de agradecer especialmente a Ivana Siqueira e a Ana Paula Laboriño pelo seu traballo na OEI, na promoção deste trabalho, e a todas as pessoas que contribuíram participando em grupos de discussão, em entrevistas pessoais, ou com as suas publicações e reflexões para alimentar a nossa própria reflexão sobre este tema. Muitos deles já foram ouvidos neste congresso ou serão ouvidos ao longo desta manhã. Gostaria, portanto, de aproveitar esta oportunidade para os cumprimentar. La primera cuestión por la que me gustaría comenzar es algo que queda un poco en los márgenes de este informe, ¿no? Y por eso les comparto esta imagen de una de las 3 pinturas que Peter Bruegel el Viejo dedicó a Babel, esta de 1563, para invitarles a pensar durante unos segundos si la idea de Babel, la idea de la diversidad lingüística y cultural, es un castigo divino o es un regalo. Si es algo que debemos percibir o que podemos percibir como algo negativo para nuestra civilización humana, o como al contrario, como una de las partes más poderosamente bellas que tiene la naturaleza de nuestra presencia en el planeta. Dicho de otro modo, si la diversidad cultural y lingüística
es un tesoro a preservar o es un problema que limita nuestras capacidades como sociedades para crecer y desarrollar todas nuestras potencialidades. Bueno, hay fuentes que hablan de la existencia de unos 7.000 idiomas en el mundo, otras prefieren situar el número dentro de una horquilla más limitada, entre 6.000 y 10.000, más imprecisa también, entre 6.000 y 10.000 lenguas, en función de los medios de medición utilizados. Si tomamos como referencia, por ejemplo, los trabajos de este Observatorio de las Lenguas Mundiales, Ethnologue, ellos hablan en 2021 de alrededor de 7.139 idiomas vivos en el mundo, ¿no? Desde luego algunos muy minoritarios y la inmensa mayoría de ellos usados por comunidades realmente muy pequeñas en todo el mundo. Nuestros dos idiomas son dos de los idiomas más hablados en todo el planeta. Si tomamos, por ejemplo, en este caso, la estadística también de Ethnologue, ¿no? Y reflejamos, por ejemplo, en esta cartografía las áreas geográficas en las que tienen una presencia más destacada. Es paradójico en ese sentido que tengamos que hablar en una sesión como esta de cómo defender a dos idiomas que no son precisamente idiomas en peligro en el mundo, ¿no? En términos generales. Dos idiomas que suman entre los dos más de 800 millones de hablantes en todo el planeta, según los datos, por ejemplo, estos que les ofrezco aquí, los datos de Ethnologue. Y sin embargo, es obvio para todos nosotros que el inglés es una lengua franca dentro del proceso globalizador y de la aceleración del proceso globalizador de las últimas décadas y que es particularmente una lengua franca y dominante en el ámbito científico. Y es, por tanto, en ese sentido, una pregunta necesaria para un think tank como somos nosotros, para un centro de pensamiento como es el nuestro, el Real Instituto Elcano, y por supuesto para organizaciones internacionales orientadas al interés público, ¿no? Pensar sobre ¿qué consecuencias tiene este dominio, esta hegemonía del inglés para la diversidad cultural? ¿Qué consecuencias tiene para la ciencia? ¿Y qué consecuencias tiene para el español y el portugués? Y si me permiten, extendiendo esa pregunta también un poco más, para todas las lenguas que no son grandes lenguas en los espacios del mundo contemporáneo. Y por lo tanto, de alguna forma, ¿qué podemos hacer para promover y proteger la diversidad lingüística si entendemos, como son todos los países del área iberoamericana suscriptores de la Declaración de Diversidad de la UNESCO, qué debemos hacer para proteger y promover la diversidad lingüística de la ciencia en Iberoamérica? Nuestra primera respuesta a esa pregunta es que el primer objetivo tiene que ser comprender la ciencia iberoamericana para entender el problema de la diversidad lingüística en la ciencia, y que solo una comprensión profunda de los elementos centrales, de los vectores centrales de esa ciencia iberoamericana nos puede ayudar a tomar los caminos correctos en materia de políticas públicas. A eso hemos dedicado la primera parte del informe. Yo solo voy aquí a destacar algunos de los indicadores. Están muy profusamente detallados en el texto, así que pueden ir a él cuando lo requieran, pero voy a señalar algunos de ellos. Primero, que la inversión regional en I+D está en torno, en la región, al 0,7% del PIB anual, con España, Portugal y Brasil como los únicos países que superan el 1% y un nutrido grupo que en la última década invirtió en torno al 0,5%, 0,5 puntos de su Producto Interior Bruto. En segundo lugar, el hecho de que de esa inversión, el 70% de la inversión latinoamericana en I+D corresponde a Brasil, si nos quedamos solo con los países latinoamericanos, lo cual desde luego convierte a Brasil en el gigante de toda la ciencia latinoamericana en muchos indicadores, desde luego también en la inversión global en I+D. Un segundo factor que quiero destacar es que en América Latina la principal fuente de financiación de la ciencia sigue siendo el sector público, un 60% de los fondos de media, frente al 30% aportado por el sector privado y las contribuciones marginales
de las instituciones de educación superior, las ONGs o la inversión extranjera. Esa cifra, si en lugar de tomar como conjunto América Latina y el Caribe, tomamos Iberoamérica, es decir, incluimos España y Portugal, pues es un poquito más pequeña la de la inversión pública y un poquito más grande la de la inversión de las empresas privadas. Cuando analizamos el número de investigadores, Brasil, como señalaba hace un minuto respecto a la inversión, es el gigante regional. Brasil suma 2 de cada 3 investigadores de América Latina, más de 400.000, lo cual supone que en Brasil hay más científicos que en España y Portugal juntos. Y además hay un dato que es especialmente importante, que es la formidable expansión del número de investigadores, que ha crecido un 55% en una década en América Latina, pero que en Brasil se ha duplicado, en los últimos 10 años. De esos investigadores, 2 de cada 3 investigadores de la región latinoamericana trabajan en instituciones de educación superior. Este es también un último dato que quiero señalar en esta microradiografía de la ciencia iberoamericana y en este caso también latinoamericana, o específicamente latinoamericana. El crecimiento del número de investigadores en las instituciones de educación superior está en línea con la propia expansión de la educación universitaria en Latinoamérica, que ha aumentado en una década en un 50% el número de estudiantes, de 20 a 30 millones entre 2010 y 2018, y casi un 20% el personal académico, de 1,3 a 1,55 millones en ese mismo plazo de tiempo, en la década pasada. En resumen, tenemos una región con una inversión por debajo de la media mundial y más pública que privada, con un gran crecimiento, un crecimiento del 55% de los investigadores en la última década y con investigadores mayoritariamente adscritos a instituciones de educación superior. También, resumiéndoles mucho lo que contamos en esta parte del informe, el sistema de ciencia iberoamericano se ha construido en un contexto de inversión irregular, estimulada por las orientaciones de las organizaciones internacionales y de los modelos de éxito de otros países y regiones, con una reducida capacidad de impacto sobre el tejido productivo y la economía real, que ha terminado por dejar a las administraciones públicas como principales impulsores de la inversión regional en I+D y a los centros de educación superior como los principales actores, especialmente en términos de personal investigador del sistema, y en las décadas en las que se ha producido un intenso crecimiento de la población universitaria y las organizaciones de educación superior, sobre todo las privadas, los sistemas científicos se han visto en la necesidad de adoptar sistemas de asignación de recursos mediante la evaluación de resultados, unas asimilando, otras, desde luego, enfrentando críticamente el modelo dominante de utilización de índices comerciales e internacionales de impacto científico. Voy a explicarles cuáles son las 3 tensiones que nosotros hemos identificado, veníamos identificando, porque de hecho ya hablamos de estas mismas cuestiones y de estas mismas tensiones en la pasada SILPE que se celebró en Lisboa en 2019. Las 3 tensiones que apreciamos en la ciencia iberoamericana en torno a la diversidad cultural y lingüística, y que son esencialmente la evaluación y el impacto, la ciencia y el acceso abierto, y el inglés y la diversidad lingüística. Como tengo que ir rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo para resumirles el alcance del informe, les hablo primero de la evaluación y el impacto. La cuestión central aquí es entender que en una región con un gasto científico, una inversión en ciencia dominantemente pública y un aumento de los actores del sistema dependientes de esa financiación para sus actividades de investigación, ha sido necesario aplicar mecanismos objetivos de asignación de recursos y, por otro lado, de rendición de cuentas del gasto en ciencia, ¿no? Lo cual ha terminado derivando en una aceptación, no siempre acrítica, de las orientaciones de las organizaciones internacionales y de los modelos de éxito de otros países y regiones, lo cual tiene como consecuencia la aceptación, la utilización de los indicadores bibliométricos y el factor de impacto. Para aquellos de ustedes que vienen del ámbito académico, esto es muy conocido, hemos crecido en los últimos 20-25 años en todos los países iberoamericanos, aprendiendo y conviviendo con
con la incorporación de los factores de impacto a la evaluación de nuestra producción científica y académica. Para los que están fuera, el procedimiento es relativamente simple, ¿no? Los autores, como saben ustedes, enviamos las investigaciones a las revistas, mayoritariamente lo que llamamos frecuentemente con el anglicismo papers, que a su vez esas revistas las envían a evaluadores anónimos, a esos que llamamos los pares. El texto ahí se decide si se publica o no. Si se publica, entonces las bases de datos registran todas las citas que nosotros hacemos en nuestros artículos y esas citas sirven para puntuar la relevancia, es decir, el impacto que tiene la revista en la que esos artículos se han publicado. Hay dos compañías globales, anglófonas ambas, que producen los dos índices más utilizados en los sistemas científicos para evaluar la importancia de la producción científica, que son JCR y SJR. Cuando se publican esos resultados de los índices de impacto, esos mismos datos sirven para evaluar las publicaciones, pero también sirven para evaluar a los investigadores, a todos nosotros, y por lo tanto, por ejemplo, desarrollar una política de incentivos y también para evaluar a las instituciones, y como les contamos en el informe, pues muchos de los índices internacionales de los rankings universitarios se basan en buena medida en los resultados de los índices globales de impacto. Como resultado de este proceso, las revistas científicas se han vuelto el centro de la actividad de la ciencia, lo cual ha supuesto una importante pérdida de bibliodiversidad. La publicación y el impacto, los norteamericanos dicen publica o perece, publish or perish, ¿no? Se han convertido centrales en los incentivos del sistema científico y por tanto se han convertido en la actividad científica central, la actividad central de los científicos. Las dos compañías que controlan los índices globales se han convertido en árbitros de la inmensa mayoría de los sistemas científicos mundiales, imponiendo sus criterios a través de los procesos de selección de publicaciones, y aunque han aparecido índices regionales, regionales en distintas zonas del mundo y específicamente también en Iberoamérica, ninguno ha conseguido, desde luego, por el momento, la relevancia de esos índices privados internacionales. Al mismo tiempo, esta situación que algunos colegas en este campo, algunos por cierto de los que intervienen en esta misma sesión de esta mañana, pues dicen es la cuestión más discutida, más polémica del sistema científico internacional contemporáneo. Bueno, efectivamente pues ha habido numerosas iniciativas, destaquemos por ejemplo la Declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, la DORA de 2012, que han servido para discutir el modelo impuesto por JCR y SJR. DORA está hoy respaldada por más de 20.000 instituciones e investigadores de todo el mundo. Hay, por tanto, podríamos resumir una primera conclusión que nosotros elevamos al plano de recomendación en el análisis muy detallado que tienen ustedes en el informe de esta cuestión, el impacto y la publicación en revistas, la recomendación de que la cooperación iberoamericana en materia de diversidad lingüística de la ciencia tenga en cuenta la importancia de los índices de impacto, los sistemas de evaluación y la centralidad de las compañías que los gestionan y promueven el inglés como una lengua científica global, y el consenso amplio respecto a la necesidad de impulsar alternativas a este sistema que garanticen calidad e internacionalización, quiero subrayar esto, que garanticen el mantenimiento de la calidad de la producción científica y la internacionalización de la ciencia sin la dependencia de los operadores de evaluación anglófonos. La segunda dimensión que quiero compartir esta mañana con ustedes y que tienen con mucho más detalle, con mucho más desarrollo en el informe, es los principios de ciencia abierta y de acceso abierto. En ese modelo que les contaba antes resumidamente, que han adoptado los sistemas científicos nacionales durante esta fase de expansión de la inversión pública, el número de instituciones, el número de científicos y la búsqueda de un sistema de rendición de cuentas, se ha generado un modelo pues central, un modelo convencional, ¿no? En el que
Curiosamente, las instituciones destinan fondos no solo para la producción científica, sino también para acceder a los textos científicos publicados y a los propios índices de impacto. Otra parte de esos fondos se destina, evidentemente, a financiar la propia investigación y a los grupos de investigación y a los investigadores que conseguimos esos fondos para hacer investigación. Los resultados de las investigaciones los enviamos a las revistas para la evaluación por pares y la potencial publicación. Cuando se publican, entonces tenemos básicamente dos modelos, ahí está un poco más desglosado, ahora les explico por qué, que son el modelo de acceso abierto no comercial, publicamos en revistas que permiten que cualquier investigador acceda a ello, o el modelo convencional de las grandes editoriales científicas, que es el modelo del acceso comercial, es decir, el modelo en el que las instituciones, las universidades, los investigadores pagamos por acceder al contenido que producimos. Ese contenido científico es indexado en bases de datos de referencias o de texto completo, comerciales o no, y finalmente se producen esos índices de impacto a partir de análisis de indicadores de la producción científica, y los listados de revistas se dividen en cuartiles, y en esos cuartiles la posición de la revista establece la calidad del texto científico publicado. Al final, los sistemas científicos usan esas clasificaciones para establecer el sistema de incentivos de los investigadores. Como resultado de esto, nos encontramos con una paradoja, y es que el modelo de publicación contemporáneo más extendido, el comercial, en ese modelo los investigadores regalamos a las editoriales comerciales nuestras investigaciones y después debemos pagar a través de nuestras instituciones para acceder incluso al contenido que nosotros mismos hemos escrito, ¿no? La investigación se financia con fondos públicos, pero parte de esos fondos deben servir para financiar el acceso a contenidos científicos e índices de impacto. La ciencia producida con fondos públicos no es accesible a los ciudadanos que la financian con sus impuestos o a las instituciones más pequeñas que carecen de fondos para suscribirse a las revistas y a las bases de datos. Suscribimos esa pregunta que se hace Fernanda Weigel, de por qué las académicas y académicos seguimos dando tanto de nuestro tiempo gratuitamente a las editoriales que no circulan globalmente el conocimiento de modo democrático ni accesible, y cedemos todo ese trabajo gratuitamente. Bueno, ese es el modelo de acceso, ahí lo tienen, ¿no? El modelo comercial convencional, ¿no? Publicar es gratis, pero acceder al contenido es de pago. Y aquí se ha ido produciendo una transformación conforme se ha ido también acrecentando la conciencia de que este modelo es un disparate, porque finalmente crea enormes formas de dependencia y enormes formas de desigualdad en la producción y el acceso al conocimiento científico. De manera que ahora muchas editoriales comerciales, científicas, están impulsando esto que llamaríamos el modelo de acceso abierto comercial, en el que ya no se paga por acceder al contenido, porque el contenido, muchos sistemas científicos ya exigen que si está financiado por fondos públicos sea de acceso abierto, pero se paga por publicar, eso que llamamos los Article Processing Charges, ¿no? Los cargos por el acceso por el proceso de los contenidos. Por lo tanto, hoy tenemos un modo de difusión de la ciencia que está entre el acceso abierto puro, en el que América Latina, por cierto, tiene muchísima tradición y unas referencias imprescindibles en el ámbito científico mundial, y al mismo tiempo conviviendo con un modelo comercial convencional que es el modelo editorial clásico, en el que el sistema científico regala la investigación, la cede sin coste y luego paga por el acceso al contenido, y este emergente modelo de acceso abierto comercial en el que se paga por publicar, y se paga mucho dinero, solo porque se hagan ustedes una idea, publicar en Lancet cuesta 5.000 euros, o publicar en Cell cuesta 8.500 euros, publicar en el British Journal of Psychiatry cuesta $5.000, etc. Es decir, evidentemente hay muchos científicos y mucha investigación que no puede publicarse en esas publicaciones porque no se podrían cubrir los APCs. Creo que es muy importante tomar en consideración en este segundo punto de mi exposición no solo los trabajos que se están haciendo en muchas instituciones en todo el mundo, sino particularmente cómo han convergido en los documentos que ha publicado UNESCO en los últimos meses, y particularmente la recomendación sobre ciencia abierta de UNESCO, que, como recoge este documento de noviembre de 2021 de UNESCO,
UNESCO se asienta en el acceso abierto al conocimiento científico, las infraestructuras científicas abiertas, la comunicación científica abierta, el compromiso abierto de los actores sociales y el diálogo también abierto con otros sistemas de conocimiento. En ese sentido, UNESCO, en la recomendación de ciencia abierta de noviembre pasado, alienta a los Estados miembros, les subrayo un par de ideas rápidas, a que los beneficios de la ciencia abierta sean compartidos y recíprocos, a velar porque la investigación financiada con fondos públicos se lleve a cabo según principios de ciencia abierta, si están financiados con fondos públicos, a fomentar la biodiversidad y a alentar el multilingüismo, lo cual creo que es particularmente importante en nuestro trabajo y en lo que estamos discutiendo en esta reunión, en esta SILPE. Les resumo este segundo punto, recomendación segunda: la cooperación iberoamericana en materia de diversidad lingüística de la ciencia debe tener en cuenta no solo la importancia y el liderazgo regional en el acceso abierto, que también, sino un debate mucho más amplio en torno a la ciencia abierta y sus implicaciones para el desarrollo social sostenible. Y termino con un tercer punto, con el tercer punto en el que precisamente tratamos en este informe de reflexionar sobre los indicadores objetivos de la hegemonía del inglés en la ciencia. Es verdad que hay diferencias en función de los campos científicos y también hay diferencias en función de la base de datos que se utilice, pero como van a encontrar en el informe, cuando revisamos los datos, por ejemplo, del Clarivate Web of Science, pues en estos últimos años ahí ven la evolución. El 95,7% de los textos publicados en 2020 y recogidos en Web of Science están escritos en inglés. El 95,7%. Aunque hay 50 lenguas en las que se publica ciencia recogida en Web of Science en 2020, lo ven en este gráfico, en realidad casi el 96% de las publicaciones se hacen en inglés. Y ese marginal 4% pues tiene una distribución en la que, bueno, el español y el portugués no están muy mal, ¿no? El ruso es el primer idioma en 2019, 1,8%, español 1,7%, portugués 0,7%, pero insisto, estamos hablando solamente de un 4%, prácticamente de un 4% de la ciencia publicada en esos años. Las diferencias también por países son significativas. Hay países, ahí tienen por ejemplo el caso de Portugal, en la ciencia recogida en 2020 por Web of Science, la ciencia hecha en Portugal y publicada en portugués solo es el 3% y es el 96% publicada en inglés. En el caso de México también ese porcentaje es muy alto y luego depende del país en el que nos centremos, pues ese porcentaje puede bajar hasta el 70 o el 80% de publicaciones en inglés y un 20 o un 25% de publicaciones en las lenguas vernáculas. Este es un problema que nos encontramos, o esta concentración, esta anglofonización nos la encontramos en las dos grandes bases de datos, tanto en Web of Science como en Scopus. Ahí ven la comparación, arriba el inglés en las dos grandes bases de datos por países, abajo las lenguas propias en las dos grandes bases de datos por países, y además no lo encontramos solamente como un problema de Iberoamérica o de América Latina, sino que lo encontramos también en muchos otros países, en Alemania, en Francia, en Italia, en China, en muchos otros países que tienen sistemas científicos muy relevantes. En ese sentido, es desde hace muy poco tiempo cuando se está produciendo una reacción de los sistemas científicos a esta cuestión. Quiero destacar aquí la iniciativa de multilingüismo científico de Helsinki, de 2019, en la que se apoya la difusión de resultados de investigación en beneficio de la sociedad, se promueve la protección de infraestructuras nacionales para publicar la investigación localmente relevante y de la misma manera la diversidad lingüística en la evaluación de la investigación y en los propios sistemas de financiación. Por lo tanto, termino con una tercera recomendación que van a encontrar en nuestro informe, la necesidad de consolidar los objetivos de plurilingüismo en la agenda multilateral de la política científica regional iberoamericana, no solo en la educativa, no solo en la cultural, con un doble fin. Por un lado, el de la protección y la promoción de la diversidad cultural y lingüística de Iberoamérica, de forma que los nuevos conocimientos científicos hagan crecer y diversificarse nuestras lenguas, pero también para que nuestros idiomas globales contribuyan a configurar el pensamiento científico de todo el mundo. Y no menos importante, el plurilingüismo debe concebirse también
en términos de ciencia abierta, es decir, como la eliminación de una barrera, la idiomática, que proporcione la garantía de acceso al conocimiento científico a todos los ciudadanos y del acceso a la publicación científica a los investigadores de todos los idiomas en igualdad de condiciones. ¿Cómo proteger, entonces, la diversidad cultural y lingüística de la ciencia iberoamericana sin perjudicar la calidad de la producción, es decir, usando métricas confiables de evaluación que sirvan al sistema de incentivos y de asignación de recursos, ni perjudicar su internacionalización y garantizando al mismo tiempo el acceso a una ciencia abierta? Recordemos, para cerrar estas palabras, las ideas con las que las hemos abierto, ¿no? Estamos en una región en la que la inversión en I+D es inferior a la media, pero no ha parado de crecer y es previsible que siga haciéndolo en los próximos años. En una región en la que el papel central de las administraciones públicas hace posible intervenir en este problema desde la política pública. Es una cuestión de voluntad, por tanto, política en el plano nacional y en el de la cooperación regional. Y una región en la que 2/3 de los investigadores somos universitarios y las universidades no han dejado de crecer. El sector educativo tiene que ser una palanca clave en este proceso. Estamos, por tanto, ante una comunidad científica muy extensa, ante 2 lenguas globales intercomprensibles y dominantes en el sistema educativo, ante un tejido de cooperación regional con la cultura y la identidad como base y, sobre todo, ante una experiencia científica de ciencia abierta única en todo el mundo. Son las mejores bases para que nos pongamos inmediatamente manos a la obra. Muchas gracias por su atención.